Bienvenidos a su devocional, aceptándonos al Señor Jesucristo de la denominación Misión Panamericana de Colombia. Mi vida tu morada, hazme tu habitación, tu presencia es lo que anhelo, haz de mí un altar, mi corazón un trono, para ti mi rey, allí por siempre reinará. El día de hoy les acompaña la familia López Martínez. Querido Padre, te damos gracias en esta mañana, una mañana de victoria, de bendición, Señor, para cada oyente que está allí escuchando este devocional. Señor, tu bendición, tu presencia en este momento sobre esta vida, Señor, sobre su familia, Señor. Comendamos este día delante de ti, que nos guíes con tu Santo Espíritu, Señor, que nos llenes de tu sabiduría, de la guianza tuya, Señor, para tomar decisiones, para saber actuar, obrar, Señor, en lo que viene. Ponemos nuestros problemas, nuestras dificultades delante de ti, nuestras dolencias, Señor, nuestros quebrantamientos, y pedimos, Señor, que nos reconfortes, nos llenes de tu paz y de tu Espíritu, Señor, nos fortalezca. Queremos pedir, Señor, que seas obrando en este tiempo que se está recogiendo firmas en contra del aborto, en pro de la vida, Señor. Tú aborreces las manos derramadoras de sangre. Dices en tu palabra también que no matarás, Señor. Pedimos, Señor, que tu misericordia sea alcanzando estos corazones, Señor, y se pueda revocar este decreto que se ha sentenciado sobre este país. Señor, perdona a los mandatarios, perdona, Señor, a las personas que están detrás de todo esto, Señor, y tu misericordia, tu reino los alcance. Ponemos todo delante de ti, la posesión del presidente y este nuevo gobierno está en tus manos, Señor, que se rija, Señor, bajo el temor tuyo, Señor, bajo tu voluntad, Padre Celestial, y ayúdanos a como iglesia a no parar, a no debilitarnos, a no perder el enfoque, a no perder la visión, sino seguir adelante, Señor, dando testimonio del reino tuyo, dando testimonio de Jesucristo tu Hijo, de las buenas nuevas de salvación y de la obra que tú has hecho en nuestras vidas. Te doy muchas gracias, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana vamos a seguir hablando del tema que estábamos compartiendo el día de ayer sobre el reino de Dios. Y quiero hoy tomar un versículo que vemos allí en Marcos capítulo 1, versículo 14, donde vemos lo que sucedió en el momento que el Señor Jesucristo inició su ministerio. Dice la palabra que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Versículo 15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Vemos que antes de que el Señor Jesucristo iniciara su ministerio, ya Juan tenía preparado el camino. Y Juan hablaba de la urgencia que había en ese momento, y nosotros ahora hablamos de esa urgencia, porque él decía, acérquese,
arrepiéntase de sus malos caminos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y Juan hablaba de un reinado que estaba llegando en ese momento, de un rey específicamente, porque el pueblo de Dios, Israel, había sido un pueblo que había tenido muchos reyes, unos buenos, unos que obedecían la voz y la voluntad de Dios, otros que no, iban en contra de los principios bíblicos, de lo que hablaba la ley, y quizás estaban cansados de esos reinados, porque cuando existe un rey que sube al poder, o hablamos nosotros aquí en nuestro país, cuando sube un presidente, cuando sube un líder, una persona que dirige en diferente área de nuestro país, si se hacen las cosas mal, el pueblo sufre. Eso lo dice la palabra, porque cuando hay un mal obrar, las consecuencias siempre las lleva el pueblo. Entonces ellos tenían bastante, quizás sus antepasados les habían contado todo esto, pero en la palabra se nos enseña y se nos hablaba de que iba a venir un Mesías. Entonces vemos que cuando ya el mismo Señor Jesucristo dice que después de que Juan había sido encarcelado, porque Juan fue encarcelado, dice que él vino a Galilea y empezó a hablar y empezó a predicar sobre su reino. Estaba diciendo que el reino de él, pero él hablaba en este momento del reino de Dios, porque la gente no entendía de qué reino le estaba hablando el Señor Jesucristo. Dice, el tiempo se ha cumplido. Este es el tiempo en el que ha llegado, este es el tiempo donde se hace palpable esa promesa que el Señor había hecho en ese tiempo, y ya no estaba más distante, porque es una palabra muy importante que podemos ver ahí que dice que se ha acercado. O sea, ya no es algo imposible, no es algo lejano que nosotros vemos, sino es algo que está cerca de ellos en ese momento. Pero vemos que ahí él le dice, arrepentidos y creed en el Evangelio. Aquí está llamándolos a hacer un alto. El reino de Dios está aquí presente, pero es necesario nosotros hacer un alto en el camino. Dice, arrepiéntanse de su vida, de su mal proceder, de la manera como nosotros muchas veces llevamos la vida, y creed en el Evangelio. Entonces, uno de los primeros pasos que nosotros hacemos como cristianos, como hijos de Dios, que pertenecemos al reino de la luz, al reino de la luz admirable que es Cristo, vemos que Él nos llama a un arrepentimiento. Y yo sé que usted y yo hemos llegado a ese punto donde nos hemos arrepentido, donde estamos dispuestos con un corazón consciente de que hemos fallado, y que el Señor después nos hace la invitación de creer en el Evangelio. Entonces, en ese momento, lo que Juan estaba hablando, había hablado anteriormente, era que quería transmitir que era un reinado mesiánico, era un reinado del Mesías, que en él estaba el reino de Dios, el cual iba a ser manifestado en el momento que él resucitara. En el momento que llega el Señor Jesucristo a la tierra, nos muestra que no solamente llegaba a él como hombre, sino que traía en él el reino de Dios, que traía en él la esencia del Padre, la esencia de su Padre, que quería transmitirlo al mundo. Desde el principio, la forma como empezó el Señor Jesucristo, lo que iba a hacer era anunciar las buenas noticias. Esas noticias que nosotros muchas veces queremos escuchar, pero no son promesas falsas. Es algo que se hace realidad cuando nosotros realmente creemos. Eran las noticias de que Dios se acercaba, el Padre se acercaba a nosotros. El Evangelio quiere decir buenas noticias, las cuales tienen su origen y su cumplimiento en el Señor Jesucristo. Quiero hablar un poco de las características de lo que es el reino de Dios. El reino de Dios es único. También es amor, justicia, paz y perdón. Jesús ha traído al mundo el reino de Dios. También el reino de Dios, uno muchas veces piensa que solamente es espiritual, porque toma lugar en nuestros corazones, pero el reino de Dios está dentro de nosotros y se manifiesta a través de nosotros en el mundo. O sea que no solamente es algo espiritual, sino que esto espiritual aumenta, crece en nosotros, pero se manifiesta de una forma física, real, alrededor de las personas que nosotros estamos. En el mundo entero, la naturaleza percibe el reino de Dios. La tarea de la iglesia es hacer visible el reino invisible, teniendo en cuenta que debemos tener lealtad a nuestro Rey. ¿Y quién es nuestro Rey, hermanos? Nuestro Rey es el Señor Jesucristo, el que
Un día vino a sanar esas heridas que habían en tu corazón. Un día vino Él a restaurarte, a ser ese abogado, a ser esa persona que interviene por ti. Cada vez que quizás el enemigo te acusa ante el Padre, Él interviene y dice, yo pagué un precio porque yo lo santifiqué. Y nosotros quizás vinimos en la peor condición cuando nos acercamos al Señor Jesucristo. Quizás no veníamos actuando de la mejor manera porque nosotros había pecado. Pero cuando nos acercamos a Él con su infinito amor nos transformó a través de su muerte, a través de su sangre, de su resurrección. Entonces nosotros debemos entender que nuestra lealtad no debe ser hacia una persona. Quizás la persona que te haya compartido la palabra. Realmente nuestra lealtad debe ser hacia el Señor Jesucristo. Por eso todas las cosas que hagamos, hagámoslas como para el Señor, como lo dice en Colosenses 3:23. El trabajo tuyo y mío es mostrar realmente la monarquía de Cristo en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestras escuelas, en nuestros barrios, incluso en nuestra economía, en nuestra vida sentimental, en nuestra vida emocional, ya que Cristo es el mismo Rey y el propósito es que Él debe estar en cada una de estas áreas de nuestra vida. La única forma que el reino de Dios se manifiesta en este mundo es a través de mi vida y de la tuya. Nosotros somos los ojos, la voz, las manos, los pies de Cristo. Veamos lo que dice en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Iglesia, este es el tiempo de actuar y mostrar el reino de Dios a los que lo necesitan. Si tú por primera vez me escuchas en esta mañana y quieres estar en este reino, lo que nos enseña la palabra es que debes creer y confesar que Jesús es tu Salvador. Si puedes allí inclinar tu rostro por un momento y decirle, Señor Jesús, en esta mañana, oro Señor para que perdones mis pecados. No vengo en la mejor condición, pero tu amor, Señor, cubre multitud de faltas. Y aquí estoy delante de ti, Señor, para pedirte perdón, para que restaures mi vida y mi corazón, porque quiero ser parte de tu reino.